Hola queridas amigas, amigos, muchas gracias por estar en mi canal y aquellos que recién se están integrando al mismo les doy la cordial bienvenida. En esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un granny, el cual está hecho bastante grande, tiene 22 centímetros en total de lado a lado y lo combiné con tres tonos, lila, salmón y color rosa. Y está unido a mi manera, ¿sí? Los que me conocen ya saben que yo aprendí solita y para los que no ya lo están sabiendo. La terminación que les hice, supongamos que acá termina la unión de los granny y supongamos que esta fuera la funda de un cojín o para una manta, son varetas inclinadas para darle una linda vista, ¿sí? A esos efectos, nada más. Esto va a ser para Lolita, para que ella se acueste, Lolita mi perrita, para que ella se acueste encima de ella o se tape. Así que bueno, está bien linda la composición de colores porque me ha gustado muchísimo y les paso a mostrar los hilos. Los saco de acá para que no moleste. Son hilos ecológicos, pero lo pueden tejer en cualquier marca y en cualquier color. Lanas o hilo, lo que ustedes tengan en su casa o en su lugar de residencia. Acá ya tengo uno hecho, yo voy a hacer otro con ustedes y vamos a unir una parte para enseñarles. Y después lo que voy a hacer es un poco la terminación final para que tengan una especial manera de cómo sería la terminación o el acabado final si ustedes van a hacer la tapa de un cojín, funda de un cojín, para un bolso, cartera, una mantita, cobija, en fin. Lo hice bien grande para aquellas personas que me han pedido para hacer grannies square grandes para mantas, ¿sí? Yo mi manta para mi somier yo lo hice de 20 por 20. Y cuando yo recién empecé a tejer hace casi 18 años, me llevó 3 meses hacerlo. Y yo lo cosí, porque no sabía unir. Pero yo lo cosí, no se notó nada y hasta ahora está vigente mi manta. Bueno, vamos a tejer con un ganchillo de 4 milímetros, ¿sí? Y para el acabado final, con un gancho de 3 milímetros. ¿Sí? Siempre un poquito más fino, que es lo recomendado. Voy a empezar por el centro del granny. Voy a sacar este otro para que no moleste, porque siempre hay alguna amiga que dice que los colores de abajo interfieren con la visión, así que vamos a hacer caso. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en la aguja 6 cadenas para comenzar con el granny. Esta es la cadena o punto de base para trabar el hilo y ahora hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Desde la primera aquí, ahí, unimos con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y tenemos que hacer en total adentro del anillo o argollita que se formó con las 6 cadenas 16 en total, 16 puntos altos. Entonces yo comienzo a contar 2, porque ya tengo 3 cadenas para el primer punto, entonces son 2, y ya voy escondiendo la piola.
3, 4, 5, 6. Para la primera vuelta vamos 6 y regreso cuando tenga los 16. Para finalizar, cerramos en la tercera cadena de inicio ahí con un punto deslizado. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto alto y una cadena para separar. Vamos a ir clavando un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior para la vuelta número 2 y separamos con una cadena. Así. Cerramos la vuelta aquí en la tercera cadena de inicio. Y nos queda así. Nos vamos con punto deslizado hasta la cadena. Así. 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a tejer grupos de 3 puntos altos. Entonces nos quedan 2 puntos altos por tejer. Acá tenemos el primer grupito. Aquí en la cadena vamos por el segundo grupo. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Así vamos a ir repitiendo lo que sería la vuelta número 3. Grupos de puntos altos tejidos adentro de la cadena anterior o de la vuelta anterior sin separación de cadenas. Cerramos en la tercera cadena de inicio con un punto deslizado. Así que acá estamos en la 1, 2, 3, ahora cuarta carrera. Una cadena para subir. Aquí mismo un punto bajo. 3 cadenas. Clavamos acá entre medios donde está la cadena ahí con un punto bajo. 3 cadenas. Y vamos clavando en la cadena con un punto bajo. Así será la vuelta número 4. Así. Cerramos la vuelta aquí con un punto deslizado y yo en este caso hago una cadena más porque voy a cambiar el hilo. Bien, ahora vamos a dar inicio a la vuelta número 5. Aquí donde quedamos vamos a levantar 3 cadenas. Ahí está. Hacemos 3 puntos altos en el mismo lugar con las 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente
huequito o arco, repetimos. Así. Ahora vamos a hacer la esquina o el vértice. Y entonces es así. 3 puntos altos. Dos cadenas para separar y 3 puntos altos en el mismo lugar. En los huecos que siguen, van 3 grupitos de 3 puntos altos. Acá tenemos 2 porque es el inicio, pero al finalizar vamos a completar el grupito, la serie de 3 con otro grupito de 3. Entonces ahora después de la esquina van 3 grupitos, que cada uno tiene 3 puntos altos. Acá va el primero. Acá va el segundo. Y acá va el tercero. Estamos tejiendo un granny desde redondo a cuadrado. Después de los 3 grupos, vuelve la esquina. ¿Ven? Así. Cerramos la vuelta en la tercera cadena de inicio. Acá mismo ya les muestro, perdón, ya tenemos nuestra primera figura cuadrada. ¿Sí? Bueno, acá mismo hacemos así. Una cadena de subida y un punto bajo para dar inicio a la vuelta 6. 3 cadenas. Como ven, se repiten las vueltas, esta y esta. O sea, la vuelta que van los puntos tupidos con los arcos de cadena. Menor vuelta, menor tamaño de granny, mayor vuelta, mayor tamaño de granny. Cuando llegamos a la esquina, acá, donde tenemos el abanico grande, clavamos aquí con un punto bajo, 3 cadenas, y lo clavamos nuevamente aquí adentro, 3 cadenas, punto bajo aquí adentro, entre medio de los grupos. Entonces, arriba del abanico nos queda esta argollita así. ¿Ven? Vamos a hacer un lado más. 1, 2, 3 y continuamos con puntos bajos. Y llegamos a la esquina. Clavamos en el centro aquí, punto bajo, 3 cadenas y nuevamente aquí en el centro, punto bajo.
Y así irán completando esta vuelta. ¿Ven cómo queda la esquina? Unimos con punto deslizado aquí. Se me apretó. Y con punto deslizado me voy hasta el arco de la cadena, hasta aquí. Ahí. Y vamos a dar comienzo a la vuelta número, me perdí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta 7. 3 cadenas para el primer punto alto. Vamos a seguir con los grupitos de 3. Recuerdan que les dije que se repetía este grupo y después el grupo de los arcos. Así se va a ir repitiendo siempre hasta que ustedes quieran un tamaño de granny. Ustedes se pueden detener donde ustedes quieran. En este caso acá tenemos 3 ahora, pero después vamos a tener 4 y 5, porque acá también va lleno. Acá llegamos a la esquina y ya lo tenemos por defecto, que es acá donde va el abanico o el vértice. Entonces, 3 puntos altos, dos cadenas y 3 puntos altos en el mismo lugar. Y ya nos queda la esquina conformada. Continuamos con los grupos hasta llegar a la otra esquina. Y así hasta terminar la vuelta. Entonces vamos a contar y chequear que aquí le van a entrar 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos en esta vuelta. Ya es un cuadrado lindo. Vamos a cerrar la vuelta, siempre en la tercera cadena. Subimos una cadena y aquí mismo hacemos un punto bajo para la vuelta número 8 y comenzamos. 1, 2, 3 y clavamos con un punto bajo en el arco que sigue. En el arco me refiero a la cadenita o hueco que tenemos acá. Aunque no se ve, tenemos un eslabón ahí. Ahí. ¿Ven? Ahí. Ahí. Tres cadenas y cuando llegamos a la esquina clavamos con un punto bajo 3 cadenas nuevamente en el mismo lugar y en el mismo lugar también un punto bajo y se genera otra vez este arquito pequeñito que tenemos aquí, otra vez aquí, que va a generar de vuelta el abanico. 3 cadenas y continuamos. Como van viendo, vuelta tras vuelta, el granny va creciendo por lado, solito. Se genera solo. ¿Ven? Y cerramos con punto deslizado aquí donde iniciamos.
Con punto deslizado también nos vamos a ir hasta la cadena, pero antes voy a mostrar cómo queda. Ya así nomás, con esta forma y este borde que tiene aquí, si yo ya no le hiciera más nada al cuadradito, queda precioso con este borde. Yo le voy a dar 9 vueltas, pero ustedes pueden darle todas las vueltas que quieran o menos. Entonces nos vamos con punto deslizado, un espacio más, nos quedamos en el arco y damos por iniciada la vuelta número 9 final para el granny. 3 cadenas y continuamos con los grupitos. Todo esto, amigas, amigos, es repetición. Ya estamos llegando a la esquina. Lo vamos a repetir, aunque ya está aprendido, cómo se hacen las vueltas. Aquí en el arquito hacemos la mitad del abanico con los 3 puntos altos. 2 cadenas que separan y los 3 puntos que restan. Y así van a ir recorriendo todo el entorno de la 9ª vuelta. Bueno, así nos queda nuestro granny. Yo lo di por finalizado, como les dije, en la vuelta 9, ¿verdad? Bueno, para unir yo hago lo siguiente. Enfrento derecho con derecho. Acá tenemos derecho y derecho. Traigo mi piolita. Y mi granny. ¿Ven? Entonces, hago un punto bajo aquí. Pero tengo que hacer 2 porque el inicio queda feíto con la trabita esa que hacemos. Entonces yo hago 2. Después esta queda escondida para abajo. Bueno, después de esto, supongamos que acá tenemos otro granny de este lado y acá tenemos otro a la mitad del abanico y a la mitad del otro va otro punto bajo, ¿sí? Entonces por cada abanico son 2 puntos bajos. En las esquinas lleva un punto bajo, una cadena y un punto bajo, porque vamos a doblar. Pero eso cuando lleguemos yo se los muestro. Pero si tuviéramos otro granny, van 2 puntos bajos para unir las esquinas, ¿sí? Bueno, después que unimos el abanico, lo prendimos ahí, hacemos 3 cadenas. Entonces ahora sí, ya ahora lo agarro a él bien, ya no me molesta más nada, salvo agarrar un poco más de piola para mostrarles.
Entonces, 3 cadenas, ¿por qué? Porque es la distancia que me genera pasar por arriba del grupito, ¿ven? Ahí. Entonces, paso por uno y por el otro, por el huequito nada más, así, así. Y flojito, nada de que quede tenso, porque si no estamos haciendo todo mal. 1, 2 y 3 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos por uno y por el otro. Y ahí empieza la unión, ¿ven? Bueno, seguimos. Tres cadenas y vamos a la unión. 1 y 2, ahí. Hay que fijarse bien dónde se meten, porque puede ser que en vez de meterse bien en el hueco que se genera entre grupos de 3 puntos altos, nos metamos en un punto alto, sin darnos cuenta. 1, 2, 3 y otra vez ahí. ¿Ven? Ya con la yema del dedo, la uña, lo van haciendo. Si los granis están a la medida, no va a haber problema. ¿Ven? Ahí. Acá hacemos lo mismo. Y llegamos aquí, lo mismo. Y ahora llegamos acá a la esquina. Y entonces hacemos 1, 2, 3. Y voy a buscar bien el medio. Y chequeo. Ahí. Entonces recién ahí lo prendo con un punto bajo. Entonces, aquí lo tenemos unido a nuestro granny. ¿Ven? Con los arquitos, pero está todo bien. ¿Ven? Nada se zafa y queda este relieve tan bonito y característico. Pero, ¿dónde quedé? Para yo continuar, ahora no tengo más granny, pero yo para continuar y mostrarles cómo continúa o cómo sigue, quedé acá, ¿sí? Y supongamos que yo ya terminé todos los granny y con la medida del cuadrado que yo quería, ¿sí? Entonces le voy a dar la vuelta final. Olvidémonos de la unión, terminamos con la unión, pero vamos a dar la vuelta final. Entonces en una esquina hacemos el punto bajo, una cadena y el punto bajo en la misma esquina, porque es para girar, ¿sí? Entonces 3 cadenas. Ahora, ¿ven? Y yo sin unir nada estoy haciendo el borde. ¿Por qué? Porque quiero que me quede igual a todo esto que hice recién para yo hacer lo que viene después. Porque me sirve igual la puntada. 3 cadenas. La puntada queda muy bonita la que viene y me sirve muy bien estos arquitos de cadena. ¿Ven?
Ya estoy por llegar a la esquina, así les muestro cómo sigue. Llegué a la esquina, punto bajo, cadena, punto bajo en el mismo lugar que me ayuda a doblar. ¿Ves? ¿Ven? Dobla sin tirantez ni nada. Este borde solamente es cuando terminamos de unir. Bueno, ¿ven cómo va quedando el borde? Bueno, así es como les debería de quedar a ustedes. Yo acá lo hice con 2 granis, pero ustedes lo pueden hacer con un sinfín de granis. La consigna se entendió. Terminamos con el arco de cadena y un punto deslizado aquí donde comenzamos. Ahí. Entonces quedaría ahí terminado. Pero yo le voy a dar la vuelta final. Entonces me voy a ver cómo fue que lo hice acá. Así. Me vengo con punto deslizado, un puntito más, ahí, y comenzamos. 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a hacer puntos altos inclinados. En total van a ser 3. 2 y 3. ¿Sí? Que lo clavamos aquí, donde tenemos el punto bajo de la vuelta anterior. Y nos queda así. ¿Ven? Nuevamente, 3 cadenas de subida. Y ahí realizamos los 2 puntos altos que restan. Y lo clavamos aquí en el punto bajo, con un punto bajo. Y ahí nos va quedando. Queda un borde muy bonito y asimétrico. 3 cadenas y repetimos. Aquí en el punto bajo, un punto bajo. Bueno, así va quedando y llegamos acá a la esquina. Ahí prendemos con un punto bajo, volvemos a levantar las 3 cadenas y hacemos lo mismo. No difiere mucho tampoco aquí, porque el contorno que va dejando a su paso es bien bonito. Y nos inclinamos ahí con el punto bajo. Entonces la esquina queda así. ¿Ven? Unimos aquí con punto deslizado. Y hacemos una cadena más de seguridad. Y ahí damos por terminado la unión del granny. Ahora yo lo voy a esconder por detrás y lo voy a planchar. Pero a grandes rasgos quería mostrarles cómo era que quedaba un granny unido y con una terminación.
Antes de planchar y de esconder el hilo les quiero mostrar algo. ¿Ven? Uno enfrenta y ve que está todo bien. Yo tengo esta costumbre de enfrentar y ver que corresponda. Así sé que voy por buen camino. ¿Ven? Ahí. Siempre en mis trabajos hago lo mismo. Chequeo. Siempre con mucha paciencia, ¿sí? Quería mostrarles eso. Bueno, queridas amigas, amigos, llegamos al final del tutorial. Espero que les sirva, que sea de provecho para todos ustedes. Cualquier duda que ustedes tengan me lo dejan en comentario y en la brevedad de todos mis tiempos, como ustedes sabrán, soy ama de casa también. Se los iré respondiendo. Pero como vieron es bastante fácil el granny, para no decir súper fácil. Consta de 9 vueltas. Y bueno, y ustedes me dirán a su vez también en comentarios en qué utilizarían este tipo de grannies. Yo ya les voy diciendo que el granny principal, que viene a ser con los 4 ya unidos y con la puntillita alrededor, es para Lolita, mi perrita, ¿sí? Y este otro que quedó así ya con la terminación y todo, lo voy a poner en la mesa ahí con algún adorno, ya quedó como un caminero. Así que bueno, ya me imagino también para tejer en un hilo crudo, un caminero con hilo fino quedaría espectacular. Ya les voy dando una idea también. Para la franja de una cortina, de una colcha, quedaría muy lindo, la verdad que muy simpático y vistoso. Donde quieran que se encuentren en este planeta mundo, les bendigo desde el fondo de mi corazón más sincero, con paz y bien, y que todo siempre les ronde para mejor. Nos vemos en pocos días con una nueva propuesta. Un abrazo muy sentido de parte de mi esposo Gustavo y del mío.